hacemos una bienvenida, una presentación también formal. Gracias por darnos esta posibilidad de charlar un poco con vos. También para señalar, bueno, hay compañeros de distintos frentes del PCCE que están en línea, están conectados también para preguntarte y hacer un intercambio sobre los distintos temas de la realidad política y económica nacional, más que nada. A repasar, obviamente, para los que nos van a estar escuchando después, que vos has sido vicepresidente de la Nación, has sido ministro de Economía y también titular ejecutivo del ANSES. Y bueno, y actualmente sobrellevando una condena, digamos, uno de los presos políticos de la Argentina, por los cuales, digamos, estamos también peleando, perdón, estamos también peleando para su liberación en este tiempo tan complejo para todos nuestros dirigentes políticos de Argentina y también de la región. Ahora nos vamos a ir metiendo, obviamente, en los temas de la coyuntura, de la realidad latinoamericana y nacional, pero más que nada, en primer lugar, queríamos preguntarte vos cómo estás sobrellevando también este momento y más que nada ahora en esta situación particular de cuarentena en tu casa. Bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad y por las palabras con que comenzaste. Mirá, es una situación que es agridulce porque, por un lado, la felicidad de compartir con mis dos hijos. Yo fui papá de viejo, así que estoy muy feliz de estar compartiendo todo este tiempo con mi compañera Mónica y con mis dos hijos. Pero al mismo tiempo hay muchas compañeras y compañeros que están detenidos, que son presos políticos, que no son presos políticos de Alberto Fernández, son presos políticos de un sistema de persecución que tuvo su máximo pico en el gobierno de Mauricio Macri, donde la convivencia y la connivencia entre algunos jueces, algunos fiscales, el presidente y los grupos de poder fue tan desvergonzada que la exponían en los medios, donde se hablaba de las mesas judiciales. O sea, no había que ser espía ni muy inteligente para entender lo que estaba pasando. Te lo decían en la cara, que estaban operando con tal o cual juez, con tal o cual fiscal, Macri, el ministro Garabano, que pasa como una pieza olvidada, pero fue una pieza clave en la persecución judicial, fue el que organizó el sistema trucho de delatores y de supuestos testigos que les pagaban, la ministra Patricia Bullrich, que también, la recordada ministra Patricia Bullrich, que es muy recordado cuando le bajó el 13% a los jubilados cuando era ministra de la Rúa, ¿no? Así que tiene una larga historial en contra de los derechos y en contra del pueblo. Y toda esta persecución hoy tiene presas y presos, y tiene situaciones que son intolerables, como la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Porque la primera perseguida de la Argentina se llama Cristina, tiene juicios orales en curso, y esto es inaceptable porque son juicios truchos, son juicios armados, son juicios donde las pericias no se han realizado. Entonces, esta es una situación que sigue vigente, en un esquema que persiguió a militantes políticos, a funcionarios, pero también persigue y persiguió a empresarios para robarles sus medios de comunicación, para robarles sus empresas. Mauricio Macri los puso en situación de máxima debilidad, inclusive exponiendo a sus familias. Los casos emblemáticos conocidos son el de Cristóbal López, el de Fernández Sousa, el de Lázaro Báez y el de Gerardo Ferreira, pero estos son los emblemáticos conocidos, hay muchos más. Lo mismo pasó con los sindicalistas, ¿no? Con tal de bajar los salarios y de quitar derechos, persiguieron a todos los sindicalistas que pudieron, y me parece que es una cuestión muy delicada en el capitalismo del siglo XXI, la cuestión de dejar a los trabajadores como si fueran los responsables de los males, ¿no? Como si los trabajadores explotaran a los capitalistas en una cosa absurda que no tiene el menor gollete, que sin embargo es lo que el sentido común dominante está permanentemente exponiendo. Así que toda esta situación es muy preocupante y hoy es cierto que hay un tema de prioridad cero, te diría, el más importante de todos, que es el de coronavirus. Creo que ahí el gobierno está muy bien
poniendo la vida por encima de cualquier otra consideración. Pero bueno, algún día vamos a lograr superar esto, no sin dolor, no sin secuelas, no sin consecuencias, pero a partir de ahí va a haber que seguir resolviendo las cuestiones que bueno, tanto daño hacen. El otro día, la semana pasada, tuve oportunidad de hablar un rato largo con Rafael Correa para solidarizarme. Aún en el coronavirus le hicieron un juicio en ausencia, ¿no? Esto demuestra que no tienen ningún empacho, ninguna vergüenza, que nadie espere un rostro humano del capitalismo o de esta institucionalidad, porque no existe. Si en apariencia aparece en esta etapa es solo para reconvertirse y venir más duro y más inhumano en los tiempos que vienen, y para eso hay que prepararse. Sí, sin dudas, Amado, el escucharte no deja otro título que pensar que no hay peor virus que el neoliberal, de alguna manera. De fondo, bueno, de saludarte y digamos que nos acostumbraron un poco a abrazarnos a la distancia, así que es una instancia que conocemos ya y escuchándote me acordaba un poco, refrescaba de alguna de las últimas charlas, de los abrazos que tuvimos allá en Ezeiza. Digamos que una de las conclusiones era en cómo la teoría de los demonios del siglo XXI que quieren anteponer con estas políticas, la antipolítica. Hablando de esto, que me parece que es el punto donde hay que acentuar. Y bueno, nosotros a principios de abril tuvimos una serie de comunicados, en uno de los últimos, no solo exigimos la libertad de todos los presos políticos, Jujuy, Corrientes, Ezeiza, una necesidad ya humanitaria en el contexto que se vive, hacinamiento, sobrepoblación de cárceles, 1.300 presos de población de riesgo, en el caso de Ezeiza, sino también, con énfasis, estamos reclamando la revisión de causas, la suspensión de todos los juicios y el accionar de todos los jueces, juezas, funcionarios y funcionarias que las instruyeron de alguna manera, convocando a la Corte y a todas las instancias que tengan que intervenir. En este marco, o sea, ¿qué avances pensás vos que tienen que ser fundamentales para que en definitiva la lawfare sea desterrado de nuestra patria y la región, considerando esto que comentás, ¿no? Que está siguiendo muy de cerca el caso Correa y que es una estrategia de diseño regional? Sí, me parece que está a la vista lo del lawfare. Ha habido libros, ha habido textos, hay comentarios. Bueno, en el caso mío lo de Graciana es conmovedor el esfuerzo y la exposición de su persona que hace, ¿no? En términos de mostrar esta situación a las claras. Para mí siempre la voz más trascendente y más importante es la de Cristina, y en su indagatoria en Comodoro Pi creo que dijo todo lo que nosotras y nosotros pensamos, y a veces nos cuesta expresarnos con tan redondito, tan cerrado. Pero me parece que ahí está todo, y en el discurso de Asunción de Alberto Fernández también, cuando él habló de las cloacas de la democracia, que están en parte de Comodoro Pi y en los servicios de inteligencia, me parece que eso es clarísimo lo que dijo el presidente. En este camino creo que, bueno, la democratización de la justicia es algo que la democracia se debe. Las instituciones que fueron muy progresistas a fines del siglo XVIII, quizá hoy son demasiado conservadoras, y esto en base a los avances que ha tenido la sociedad. Me parece que no lo tenemos que perder de vista. A veces cuando se habla del tema de la Constitución, que una mayoría transitoria no puede cambiar las reglas. La verdad es que todas las mayorías son por definición transitorias. Las que hicieron la Constitución del 53-60 ni siquiera eran mayorías. Así que imagínense, ¿no? Por eso creo que es un debate que no hay que obturarlo, no es prioritario en la consideración pública. Me parece que lo prioritario es lo que está haciendo el gobierno, pero eso no implica que no podamos mantener, por lo menos las militantes y los militantes, un nivel de debate para que en el momento que madure se pueda dar de cara a la sociedad con toda franqueza y con toda sinceridad, como tienen que ser estas cosas, ¿no? Decir lo que parece que queda bien no me parece que sea la mejor política en cada momento.
¿Cómo estás, Amado? ¿Cómo va, Qué hermano? gusto conversar de vuelta con vos. Primero quería decirte esto, celebrar esta posibilidad de conversar nuevamente, en circunstancias mejores que las últimas, que tuvimos la oportunidad de conversar. Y, y bueno, y quería llevarte otro tema de relevancia pública, que es el tema de la deuda externa, que es un tema que hace mucho está presente en la agenda pública en la Argentina, y que es un tema que vos venís señalando, y nosotros compartimos la caracterización que haces, que hay que tener cuidado en creer que es el tema que tiene que tener la centralidad en materia económica, porque eso es parte de una estrategia de los sectores dominantes para tratar de llevarnos a un acuerdo que sea bueno para los mercados y malo para la Argentina. Y en ese marco quería consultarte qué opinabas sobre la oferta que hizo el gobierno nacional a los bonistas, y a partir de la experiencia incluso personal que tenés en la materia, ¿cómo ves que está llevando el gobierno la negociación, la situación de la deuda externa? Sí. Primero, las circunstancias son mejores y también peores porque no nos podemos ni abrazar ni dar un beso como nos dimos en Ezeiza. Y me parece que esto no tenemos que dejar de repetirlo porque a partir de acá hay que retomar la vida algún día, ¿no? Cuando esto termine. A mí me parece que el tema de la deuda no es el tema central de la Argentina, pero me parece que el gobierno también es muy responsable y muy valiente al encararlo aún en esta situación. Y nosotros no tenemos toda la información para entender por qué decidió esta oportunidad. Yo siempre recuerdo que cuando nosotros negociamos la deuda del 2010, que fue un segundo round de lo que había hecho Néstor Kirchner en el 2005, Cristina lo continuó en el 2010, la definición de la propuesta completísima y con el visto bueno, obvio y indispensable de la presidenta, la teníamos 4 meses antes de presentarla, esperando el mejor momento. Y me parece que el gobierno trabajó técnicamente una propuesta y decidió que este era el mejor momento en base a cuestiones que nosotros no tenemos toda la información para decir, es muy cómodo decir esto está mal o esto es inadecuado. Me parece que el equipo técnico es muy bueno, tiene gente como el ministro Guzmán, que está muy preparado técnicamente, pero otra gente que también tiene experiencia en el mismo equipo. Entonces, bueno, hay que ver cómo pasa. Yo lo que rescataría es primero la responsabilidad del gobierno argentino de plantear este tema en una situación muy difícil y creo que vamos a ver nuevamente, yo no diría la insensibilidad, sino que no les importa nada de nada a los fondos buitre y a otros actores que no son necesariamente fondos buitre, y eso lo estamos viendo con los valores que está tomando la deuda y con que probablemente nos encaminamos hacia un rechazo. Ahora, a favor del gobierno, yo te digo que, y a favor del pueblo argentino, hay 3 escenarios posibles. El rechazo de la oferta completo, caer en el default, una aceptación a media agua, donde haya un 30-40% de aceptación, y una aceptación importante, te diría del 70% para arriba, como 3 escenarios a trazo grueso. En cualquiera de los 3 escenarios hay grandes oportunidades para la Argentina. A partir de esos escenarios, yo estimo que el gobierno tiene un plan A para cada uno de esos escenarios. Y bueno, lo que tenemos que esperar y ver es esta situación y creo que son grandes oportunidades en un mundo que ya era incierto antes de la pandemia. Bueno, ahora el nivel de incertidumbre es absoluto y Argentina va a depender de lo que Argentina decida hacer. Entonces acá lo que hay que tener en claro es que cualquier escenario va a tener oportunidades y riesgos. Y en un alto grado va a depender de las acciones que tome el gobierno argentino y el acompañamiento popular que tengan estas acciones. Así que yo soy un optimista siempre así, a corazón abierto y creo que tenemos oportunidades en todos los casos y creo que el gobierno tiene la chance de tomar posiciones positivas en todos y cada uno de los casos a partir de esta decisión de abrir el juego con el tema de la deuda. Y tengo una consulta más sobre el tema que también estaba dando vueltas, la posibilidad de que el Banco Central publique los nombres de aquellos que jugaron
los dólares que entraron, digamos, por vía del endeudamiento externo, para conocer con precisión cómo funcionó ese mecanismo, ¿no? Para nosotros también sería muy importante para conocerlo y para poder construir un consenso claro en torno al nunca más a la deuda externa, digamos, como planteó Cristina en Cuba en su momento, como también permitiría discutir un poco más a fondo la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en todo esto, que ahora parece que es un poco mejor, más bueno, más popular. De repente dice que hay que aplicar impuestos a los ricos, según andan diciendo por ahí, pero que para nosotros es el mismo Fondo Monetario y que en ese sentido sería muy interesante poder discutir con ellos, incluso la posibilidad de que nos hagan una quita o hasta discutir la posibilidad de una condonación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en estas condiciones más que complejas para el mundo, para la región y para la Argentina, y donde el Fondo Monetario formó parte activa de ese mecanismo que nos puso en esta situación, ¿no? Quería consultar también tu opinión sobre esto. Sí, es un temazo y si me permiten hacer un atraso grueso, una perspectiva histórica, del tema de la deuda como un eje de las desgracias de Latinoamérica se viene hablando desde mediados de los 80 o principios de los 80. Se ha hablado mucho, inclusive sectores con una posición bien potente respecto al repudio de la deuda y demás, han explicitado la necesidad de una revisión completa. Pero a mí me parece que sobre todo esta retórica, la primera vez que en Latinoamérica se hizo algo en serio se llama Néstor Kirchner, porque más allá de los dichos, mejor que decir es hacer, decía alguien, ¿no? Y Néstor Kirchner hizo un repudio en términos, en la cancha de ellos, digamos, logró quitas del 66%, lo que implica una revisión de la deuda y del mecanismo de deuda en términos concretos. Entonces, más allá de toda esa retórica acumulada, creo que fue impresionante la forma en que se resolvió a partir del 2005-2010. Después Cristina logró el 93% de aceptación del total de la deuda, es decir que prácticamente lo que dijo, bueno, el sistema aceptó que teníamos razón y que lo pudimos hacer en términos razonables, una renegociación que algunos podrían sindicar de muy dura, pero bueno, fue aceptada por las partes. Entonces, yo creo que a partir de este hecho concreto que se produjo en la década ganada, también en términos de la deuda, tenemos una oportunidad nueva que es separar la discusión de la posición de Argentina ante los acreedores de la posición de Argentina ante las responsabilidades. O sea, ya que demostramos que somos responsables, que cumplimos, que estamos a favor de la continuidad jurídica del Estado, ahora nos podemos dar vuelta y hacia adentro de la Argentina decir, bueno, esto hay que revisarlo. Haciendo, como le gusta decir a los banqueros de Wall Street, un Chinese Wall, separando dos temas que no se tendrían que tocar, o sí. Pero bueno, en la práctica nos da la chance de hacerlo. Y entonces, dado que seguimos negociando, decir, bueno, a ver, che, ¿qué funcionarios hicieron esto? ¿Qué actores contribuyeron a la fuga? ¿Quiénes son los grandes fugadores de la Argentina? Y me parece que hay muchos instrumentos para que el Banco Central se aboque a esto, para que el Congreso de la Nación se aboque a esto, y sería una vuelta de tuerca institucional sobre la reestructuración 2005-2010 y que este gobierno va a seguir adelante. Entonces ahí podríamos ver el paquete completo, ¿no? Un país que negocia bien, que defiende los intereses, pero que reconoce la continuidad histórica y la continuidad jurídica de la nación, y al mismo tiempo trabaja sobre las responsabilidades políticas y penales que han tenido los 4 años de Macri, que ha sido el gobierno más corrupto de la historia argentina, sacando los genocidios como hechos tremendos de las dictaduras cívico-militares. Entonces, me parece que es una oportunidad histórica extraordinaria para cerrar definitivamente este tema, ¿no? Viendo cuál fue el rol del Banco Central, cuál fue el rol del Fondo Monetario Internacional, cuál fue el rol de la UIF y los bancos privados en la etapa Macri, porque la UIF al mismo tiempo que se metía a ser de acusador en los juicios que no tenían nada que ver con cuestiones de lavado,
miraba para otro lado las cuestiones de lavado que estaban sucediendo al mismo tiempo. El rol de la UIF en la etapa Macri es una de las cosas más jurídicas, antidemocráticas, perversas y pro bancos y pro fugadores que ha habido en la historia quizá de la humanidad. Y ni hablar de la cuestión de los bancos, que están vigentes, más vigentes que nunca. Ahora se conoce que todo el dinero que está poniendo en el curso el gobierno para poder asistir a las empresas entra en el mercado bursátil y se sigue invirtiendo en especulación y siguen vigentes esas operatorias. Mira, hay casos concretos, tal cual vos decís, que solo te activan el préstamo si lo vas a reinvertir en el sistema financiero. Si es para pagar sueldos o algo, no tenés chance. La misma empresa, pidió los préstamos, no se los dieron, cuando le hicieron la opción de que sea reinversión en el sistema financiero, se lo dieron. Y acá me parece que también hay que distinguir, más allá de que todo el sistema financiero funciona de una misma manera, entre los bancos nacionales y los bancos transnacionales, ¿no? Creo que hay conductas distintas en este sentido, y ha sido una cuestión histórica, sí. Y por esto no quiero decir que alguien es bueno o malo, sino que sistémicamente han funcionado distinto, y es importante este punto que señalás, porque de la salida de la crisis 2008-2011, que para mí no se salió nunca, hoy está esto tapado por el coronavirus, que es algo mucho más importante, pero a fines del año pasado yo veía que estaban las mismas circunstancias que en el 2008 para que haya una explosión en la bolsa, por lo menos una caída muy fuerte de los valores. Aprendimos que el sistema, esto que yo llamo la dictadura del capital, se reconvierte muy fácil, y todos los esfuerzos que hicieron los gobiernos de los países centrales quedaron encapsulados en el sistema financiero. Entonces lo que sucedió es que la crisis se acabó para los bancos, que limpiaron sus hojas de balance, pero no se acabó para las poblaciones que siguieron teniendo altísimo nivel de desempleo, sobre todo en las juventudes en Europa, y para los salarios que nunca se recuperaron. Ahí hay un tema que hoy se está volviendo a ver, cómo la canalización del esfuerzo del gobierno, de los gobiernos, a través del sistema financiero, queda encapsulada mayoritariamente en el sistema financiero, y esto nos lleva a otra reflexión, que es cómo salimos de este capitalismo que necesita redistribución. Ni siquiera nos dan la redistribución, pero ya la redistribución de por sí es un problema, porque cuando hay una redistribución hay filtraciones que quedan en el mismo sistema. Necesitamos un modo de producción que requiera el mínimo nivel redistributivo posible. Y esta es una discusión de mucho más largo plazo y mucho más institucional. No sé, Lean, si te quedaba algo, yo si no tengo algo para preguntar por el tema. No, me pareció clarísimo, y me pareció que hay debates de fondo que también hay que dar, que tienen que ver con cuestiones más estructurales. Después había una pregunta preparada un poquito más para eso, en ese sentido. Pero es muy interesante. Ayer el propio ministro Guzmán decía en la entrevista que le hicieron en la televisión pública que el esquema inicial que habían pensado de los bancos prestándole a las pymes para que a una tasa medianamente razonable para que le pagaran el salario a sus trabajadores y para que pudieran subsistir, era un esquema muy limitado, porque por definición los bancos no les prestan a quien no está en condiciones de pagar. Entonces, que por eso el Estado había tenido que salir después a armar un esquema de transferencia directa del Estado a las empresas para que pudieran pagar salarios. Entonces está claro que con el tema de los bancos algo hay que hacer. Sin duda. Porque además hay cuestiones que no son de nombres. Siempre se tiende a decir, uy, fulano, en el Banco Central me engana. El problema es la institucionalidad, lo que no funciona. Entonces, vos podés poner a la persona más capacitada y con una visión más popular, que se ve enredada en un sistema institucional que está hecho para otra cosa. Es como el tema del Fondo Monetario. Yo no creo que pueda haber un Fondo Monetario que colabore con los países en desarrollo, porque el Fondo Monetario está diseñado para imponer el patrón dólar.
en el mundo. Y para sostener una institucionalidad donde haya países que tienen posibilidad de tener políticas imperialistas y países que tienen posibilidad de solamente ser proveedores de materias primas, con salarios bajos y con desempleo. Y esto no es que lo diga yo porque soy un... No, en uno de los últimos libros de Zbigniew Brzezinski, que es uno de los grandes ideólogos y un gran analista de la política de Estados Unidos y de la geopolítica mundial, él lo dice con todas las letras. Dice, bueno, hemos logrado, pese a los desafíos, dice, hemos logrado mantener una institucionalidad que permite que Estados Unidos sostenga el liderazgo mundial. Y habla en concreto del Fondo Monetario, del Banco Mundial e incluso de las Naciones Unidas. El libro se llama Strategic Vision, creo que no está traducido al español, pero él lo dice ahí con todas las letras. Entonces, es la visión norteamericana, es la visión europea. Yo digo, también es tonto pensar son malos. Lo que hay que entender es que esto es una cuestión de disputa de intereses. Y ellos hacen bien en defender sus intereses. Lo que tenemos que ver es cómo defendemos nosotros los nuestros, no cómo tomamos los argumentos de ellos y nos plegamos a ser parte fortaleciendo esos intereses. El deber nuestro como militantes y militantes, como gobierno argentino, es defender los intereses argentinos. Y esto requiere una comprensión profunda de cómo funciona el mundo, sin eslogans, sin maniqueísmos, para poder operar efectivamente en el tablero mundial. Y me parece que los gobiernos de Cristina y Néstor fueron en este sentido, y este gobierno, bueno, está consolidando, me parece, en ese sentido, y eso es lo que va a permitir que Argentina pueda seguir avanzando. Al ritmo que sea, nosotros no podemos pedir que el ritmo sea el que cada uno de nosotros pretende. Eso depende de cómo se va articulando la alianza estratégica de mediano y largo plazo que representa el campo popular. Clarísimo el aporte, digamos, creo que es fundamental, digamos, lo que planteas. A mí, Amado, me quedaba una duda en relación a lo de la deuda, ¿no? Con lo que empezabas a desarrollar al principio. Mencionabas algo así como que, bueno, había 3 escenarios posibles en relación a la negociación de la deuda, y decías que hay oportunidades incluso en el peor de los escenarios, que es el de llegar al default. ¿Cuáles te parecían que son esos escenarios, en ese escenario, digamos, que son las oportunidades que la Argentina tiene para poder sobrellevar el momento, en caso incluso de llegar a esa situación, que por lo que venimos viendo va a ser una negociación extremadamente dura y compleja, y que hay una alta probabilidad, digamos, de llegar a un default concreto? Sí, claro. Primero aclarando que nadie pretende que haya un default. Lo que pretendemos es una buena negociación para Argentina como la que se está intentando llevar adelante, pero no todo depende del gobierno argentino, hay enfrente jugadores que pretenden otra cosa. Entonces, me parece que si no hay comprensión real del sistema financiero de lo que plantea el gobierno, y que me parece que es un planteo muy, muy razonable y que comprende las necesidades de todos los actores, si no hay esa comprensión, si no hay la comprensión del momento, porque también estamos negociando en un momento en el cual de un día para otro el barril de petróleo pasa a valer menos de $1 o incluso tener que pagar para vender petróleo porque no hay dónde acumularlo. Si no hay la comprensión de esto, bueno, se abre un escenario que requiere una apuesta más fuerte, para mí, a 2 cuestiones que están siempre vinculadas y que debieran estar siempre en mayor o menor grado en el radar de los gobiernos nacionales y populares, pero acá se extremaría esa presencia en el radar, que es una política internacional sin prejuicios, que entienda que Argentina necesita socios estratégicos que tengan fuerte complementariedad en el desarrollo por venir, y esto requiere interpretar que hay, otra vez, que tiene que ser sin prejuicios. Por ejemplo, el planteo del gobierno frente al Mercosur me parece extraordinario, me parece que entiende muy bien
lo que está pasando en el mundo, en la región y en el país, me parece que no puede subordinarse la política que tiene un sentido emancipatorio a cuestiones ideológicas. Entonces me parece muy bien y muy fuerte el planteo del gobierno en esta instancia, porque además, por querer quedar bien en un momento, se puede entrar en un barranco que no se sabe cuál es el fondo. Entonces eso de plantarse y decir, che, esto no vamos a seguir por este camino, no buscar, a veces en el mundo de la diplomacia se buscan arreglos de compromiso que te dejan en un ni, en un mientras tanto. Me parece que el gobierno en esta instancia no lo hizo y aplaudo fuertemente esa posición. Fomentar los acuerdos de cooperación, en definitiva. Buscar esas complementariedades en las cuales ambas partes salen ganando y tiene que ver con un impacto poderoso en la economía real. Y en ese sentido me parece un ejemplo lo que pasó en la etapa Kirchner-Cristina, por ejemplo, con China, para hablar de cosas concretas. Macri quiso tirar por la ventana el tema de las represas Kirchner-Zepernik, y fíjense, ¿no? El gobierno que venía hablando de los mercados, la inversión, bla, 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 la única inversión de relevancia que atravesó ese gobierno fue las represas Kirchner-Zepernik, que habían sido puestas en funcionamiento por el gobierno anterior, y no a través de los mercados, sino a través de un acuerdo de complementariedad en el cual los dos países lograban fortalecerse. La contracara de esto es el mamarracho del ministro, el fracasado ministro Dietrich, que fue un desastre, y no solo en términos de las cosas concretas, sino en términos de su ideología. Él quería imponer las PPP, hicieron todo para que pudiera ponerse en marcha las PPP, se dieron en todos los terrenos, y cuando abrieron ese mecanismo fracasaron, no tuvieron propuestas que pudieran funcionar. Entonces fue un gran fracaso en lo concreto, en lo ideológico y en la prospectiva de ese planteo absurdo, ridículo, porque lo que necesita la Argentina justamente es eludir ese tipo de mecanismos que fracasaron en Inglaterra y en Nigeria y en Liberia. Entonces, realmente este mamarracho de política que en 3 años hizo un desastre, en el cuarto ya ni siquiera pudieron seguir, del ministro Dietrich y del presidente Macri, por supuesto, demostró a las claras que después de 4 años de hacer todo en un sentido, lo único que quedó de pie fueron las represas Kirchner-Zepernik, y lo único que va a seguir adelante. Entonces, ese es el tipo de políticas que hay que llevar adelante. La única verdad es la realidad. Y 4 años de esta gente demostró que aún en todo el esfuerzo ideologizado, jugando con los mercados, pagándole a los buitres lo que no había que pagarles, bueno, aún en todos esos regalos, el mercado les dijo no. Y el mercado los llevó al default a ellos, no al kirchnerismo. Por las políticas de ellos, no por las del kirchnerismo. Entonces me parece que estas cosas hay que decirlas con toda claridad. Entonces, un eje es este, ¿no? El de avanzar en alianzas estratégicas que tengan foco en las necesidades de las argentinas y los argentinos. Y el otro eje es una fuerte apuesta al mercado interno. Y esto los servicios públicos. Estos 2 ejes son centrales. Y a partir de ahí, a los bienes de consumo durable también. Pero este es un camino que el kirchnerismo había puesto en marcha y que el macrismo destruyó. Entonces hay que rever las políticas, y el escenario de default me parece que es un gran marco para avanzar por este camino, que es el mismo camino que hay que avanzar en un escenario de no default, pero la situación material de contexto, bueno, te da distintos ritmos y distinta estrechez de esa autopista por la cual hay que ir. Clarísimo. Por ahí entrando también un poco en la parte de la economía, ¿no? y de lo doméstico, queríamos también preguntarte, ¿no? Acerca de lo que es la distribución de la riqueza y demás. Ahí Flor Díaz Proti, que es nuestra referente acá en la capital federal, tenía
una anécdota, sobre todo para compartir, y bueno, abordar también estos temas fundamentalmente porque ella trabaja en la Villa 31, ella es docente, y bueno, es un lugar donde la desigualdad está marcada a flor de piel, por así decirlo. Genial, Hola, bueno, hola, buen día, Amado, ¿cómo ¿cómo va? estás? Bien. No, yo te quería recordar, en realidad, o sea, cuando fue la entrega del Conectar Igualdad, una de las primeras entregas que se hizo en Ciudad de Buenos Aires, vos la hiciste en La Mujica, o sea, escuela donde yo soy docente y donde todos recordamos ese momento, no solamente porque venías vos, que eras el representante del gobierno y del Estado, sino también por lo que significaba el conectar igualdad en los sectores más vulnerados del país, o sea, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino del país, teniendo en cuenta que no solamente era la entrega de computadoras, sino también, digamos, la democratización de la llegada de las tecnologías a los barrios más pobres o a la población más, con más necesidades. Yo soy docente en La Mujica, en la Villa 31, la realidad es que vivimos durante estos 4 años del macrismo cómo se fue deteriorando la calidad de vida de los estudiantes. Nosotros pasamos de entregar las netbooks que entregaba Cristina y que se entregaba durante el gobierno nacional y donde los pibes tenían la posibilidad de poder trabajar con la computadora. Todo en este contexto de pandemia donde nosotros necesitamos estar en contacto con las familias y con los pibes, y que la realidad es que nos estamos manejando con los celulares porque no tienen con las computadoras que se repartían, y que el macrismo dejó un montón tiradas en un galpón y que no se pudieron utilizar. Digo, en este contexto nosotros pasamos de entregar las computadoras a buscar donaciones de comida porque nuestros alumnos y las familias estaban muertas de hambre. Esta era la realidad que nosotros veíamos todos los días y año tras año durante el macrismo, ver cómo se deterioraba esta relación y esta calidad de vida de nuestras familias. No solamente en la Villa 31, sino en todos los sectores vulnerables de la capital y del país. Se iba dando esta situación y cada vez más personas necesitaban de la comida o de la ayuda de los comedores, de las escuelas y demás. En este marco, o sea, hoy se está planteando una ley, o sea, digamos, discutir una ley que es el impuesto a la riqueza, por lo menos a los grupos concentrados de la economía. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto y cómo la ves? Sí, primero qué anécdota hermosa, ¿no? Ese momento fue tan emocionante y tan divino, y tiene que ver con esta posibilidad de abrazarnos y besarnos alrededor de las políticas públicas más trascendentes, que tienen que ver con nuestros chiquitos, nuestras chiquitas. Fue realmente un momento divino. Y vos fijate, pone en relieve nuevamente el cinismo y la mentira de Macri, porque ellos que hablan de la educación, de la importancia, qué sé yo, le quitaron la herramienta que justamente permitía cerrar la brecha digital y salir del analfabetismo digital, que eran las netbooks para las chicas y chicos de los sectores que tienen más necesidad. Y me parece que haber cortado esa política ya es un símbolo completo del gobierno de Macri, y ahí Esteban Bullrich también tiene mucho que ver, no hay que olvidarse. Todas estas personas que declaman un montón de cosas, pero que en la práctica hacen lo contrario, ¿no? Y lo que ellos hacen es debilitar a los sectores más débiles. Y en este sentido, en ese camino, fortalecen a los sectores más fuertes, es decir, aumentan la brecha de la distribución del ingreso, pero mucho más grave, aumentan la dinámica de ese problema. Si hoy el problema es grave, sacándole las computadoras a las chiquitas y los chiquitos, en el futuro va a ser mucho más grave. Eso es Macri, eso es Esteban Bullrich, eso es Vidal, esos son todas esas personas que ponen cara de buenos, declaman un montón de cosas que les dice un consultor que tienen que declamar, pero en el momento que les sale de adentro lo que tienen que hacer, hacen lo contrario. Entonces, esto me parece que hay que ponerlo siempre arriba de la mesa y no olvidarse, porque no tiene nada que ver con la bronca, no, tiene que ver con el amor. Poder hablar de la verdad tiene que ver con el amor. Poder hablar de lo que se hace en la realidad tiene que ver con el amor.
y me parece que nunca tenemos que dejar de hacer esto, ¿no? De recordar estas cosas, porque por eso centran la discusión en la supuesta corrupción, porque de los temas de verdad no pueden hablar, de ninguno, ni de educación, pero tampoco de las inversiones, ¿no? No pueden hablar de la salud, pero de ningún tema pueden hablar. Entonces pretenden hablar de una supuesta corrupción. Y la verdad es que el hermano de Macri blanqueó 40 palos verdes, o no sé cuánto, que solo él sabe, él y su hermano deben saber dónde lo sacaron, y a mí no me encontraron nada, y a ninguno de nosotros nos encontraron nada. Entonces me parece que esto también lo tenemos que decir todo el tiempo. Y que todo esto es con la mejor, con amor, y pensando en la Argentina que viene. Así que me encanta esa anécdota, la recuerdo siempre. Fue un día, la verdad, lindísimo, ahí en esa escuela. Y bueno, a partir de esto, lo de la ley que impulsan Máximo y Carlos Heller me parece muy importante. Me parece importante no solo en términos económicos, sino también en términos culturales, en términos de sentido común. Yo creo que hay que reemplazar el sentido común impuesto, que es un sentido común de las clases, es el sentido de las clases dominantes disfrazado del sentido común, y tenemos que explicar estas cosas en términos concretos, ¿no? ¿Qué significa este impuesto? Significa una mejor distribución, significa un Estado presente, significa que no pase lo que pasó durante el gobierno de Macri, que porque faltaron vacunas hay sarampión y dengue en la ciudad de Buenos Aires. El dengue no por las vacunas, pero sí el sarampión. Pero bueno, que hayan sacado el Ministerio de Salud demuestra a las claras, ¿no? Qué pensaban de la salud. Y los resultados están a la vista. Están a la vista. Y hoy solo están, digamos, en segundo plano por la tragedia del coronavirus. Pero si no, tendríamos una tragedia del dengue y el sarampión creada por Mauricio Macri. No como el tema del coronavirus, que es una cuestión internacional y es otro tipo de cuestión. Entonces me parece que este gobierno tiene, similar a lo que tuvo Kirchner y Cristina, no solo que generar el día a día y sembrar la semilla del futuro, sino que reparar los desastres donde asumió, porque el gobierno de Alberto Fernández no asumió en el 2015, que sería muy distinta toda la situación, sino que asumió después de 4 años de Macri. Entonces tiene que reparar el pasado, sembrar el futuro y operar en el presente, lo cual les aseguro que es muy, muy difícil. Amado, siguiendo con estas cuestiones, la vez pasada, bueno, comentábamos un poco las notas que estuviste publicando, donde quizás en la primera, la que salió en el cohete, que se llama Cuando pasa el temblor, que es el fragmento de un ensayo que escribiste, creo, ahí destacabas algunos puntos centrales de lo que tiene que ser un programa para la próxima etapa. Yo lo leía, la verdad, me evocaba otro programa que escribió otro compañero sacando las diferentes circunstancias históricas, que es el programa del Moncada, ese alegato que hace Fidel, La historia me absolverá, que fue también un programa para una etapa, para esa etapa, y creo que es un poco el sentido de lo que vos estás planteando, digamos, explícitamente lo planteas así. Algunas de las cosas fueron surgiendo de la conversación que estamos teniendo, pero te quería consultar si podés poner arriba de la mesa lo que vos crees que son los puntos centrales del programa que tenemos que encarar para la etapa que viene. Sí, yo creo que en esta etapa hay que tener un programa en el cual el rol del Estado se siga fortaleciendo, y me parece que el conjunto de la población lo está entendiendo así, que hay temas que el mercado no tiene ninguna posibilidad de solucionar, y otra vez, no porque haya malos y buenos, sino porque intrínsecamente no los puede resolver, no está en su naturaleza institucional resolverlo. Entonces me parece que, te agradezco mucho la comparación, pero creo que queda enorme, y me parece que un marco también para analizar esto es la Constitución del 49,
pero también en el marco de algunas discusiones que se están dando a nivel internacional, incluso en países con una institucionalidad tan fuerte como Francia, ¿no? Cuál es el rol del Estado y cómo tiene que seguir. Y me parece que también hay que exponer que en este proyecto hay espacio para todos. El sector privado tiene un rol también. Lo que pasa es que no puede tener un rol monopólico u oligopólico. Las cuestiones que son monopolios, y esto, digamos, está definido hasta por la teoría económica más ortodoxa, que hay algunas actividades que devienen en monopolios naturalmente por su propia dinámica, como pueden ser las economías de redes, que no estoy hablando de las redes de hoy, hace 70, 60 años que se viene escribiendo sobre economías de redes, originalmente pensando en el ferrocarril en Estados Unidos y en Inglaterra. Cuando hay economías de redes, tienden a concentrarse oligopólica o monopólicamente. Cuando hay grandes barreras de entrada a una actividad, como puede ser grandes inversiones de capital, también tiende a concentrarse monopólicamente. Cuando hay asimetría de información. Bueno, es decir, la teoría económica ha escrito mucho de esto, también en términos ortodoxos. Entonces, lo que pasa es que hay permanentemente una actividad de presentar una ideología como si fuera una ciencia. Y entonces en este esfuerzo se mezcla todo y la ideología neoliberal hace pie en una ciencia, entre comillas, económica, dominante y mayoritaria, que es la que mayoritariamente se enseña en los centros de investigación, pero que está teñida fuertemente de una ideología, y entonces las respuestas de política pública originadas en ese cuerpo teórico son ideológicas. Y está bien que así sea, lo tremendo es no exponerlo, no ser intelectualmente honesto. Entonces, a partir de todo ese cuerpo de conocimiento, yo creo que la respuesta en políticas públicas tiene que ser donde hay situaciones monopólicas, sobre todo en los monopolios naturales, tiene que haber una presencia importante del Estado. Y acá otra vez se abre una discusión, ¿qué nivel de respuesta del Estado? Mi visión, que no tiene por qué ser compartida, pero yo siento la necesidad y el compromiso de exponerla, es que los servicios públicos tienen que ser estatales. Y otra vez, esto no implica que no haya espacio para la inversión privada, pero puede ser subsidiaria, acotada, en algunos proyectos. Centralmente, los servicios públicos forman parte de la estrategia de nación, de la estrategia popular, de la estrategia emancipadora, ¿o no? Entonces, los precios de los servicios públicos, que son las tarifas, son un vector central de desarrollo de un país, porque lo que es obvio y evidente, que hemos discutido estos 4 años, que deterioran el salario real, las tarifas, y este no es un fenómeno argentino, otra vez, la discusión en Francia y en Chile y en Argentina es la misma. Cada vez los servicios públicos privatizados se comen una mayor parte del salario, entonces le dejan menos posibilidad emancipatoria a las familias, a los pueblos, a las clases medias, a los profesionales. No es un problema solo de las bases de la pirámide distributiva, sino también de las clases medias. Por eso nosotros tenemos que ser muy claros en cómo se expone esto ante toda la comunidad. Bueno, se ha convertido en un problema en donde 4 empresas, o 5 empresas, o 3 empresas, se llevan el excedente a costa de todas las familias argentinas, otra vez, de las clases medias, de los profesionales, de las clases populares. Y ese es un problema. Pero hay un segundo eje del problema, que es que esas empresas privatizadas de servicios públicos destruyen a las empresas productivas, destruyen a las empresas nacionales. Imaginemos actividades tan diversas como la pesca o la matricería, o la conservación de pescado, son intensivas en el uso de energía, ¿está bien? Para el congelado, en un caso, para la matricería y el tratamiento de metales y plásticos en el otro. Entonces, 3 o 4 empresas destruyen a todo el sector productivo en la República Argentina, en cada uno de los países que sucede esto. Y para que esas 3 o 4 empresas tengan suprautilidades,
están matando a la producción nacional. Este también es un fenómeno que hay que revertir, porque esa situación es muy grave en términos de la posibilidad de generar nuevos empleos, de generar inversión en la economía real. Y esto es malo para la salud económica de todo el país, no solo de las clases populares, para los pequeños empresarios, para los medianos empresarios, para los empresarios nacionales de envergadura, y también para el comercio, también para el transporte. Entonces, ahí vemos un segundo efecto nocivo. El tercer efecto nocivo es macroeconómico. Esas empresas no son realmente de empresarios, porque no tienen riesgo, porque no hacen inversión en innovación, porque no tienen ni siquiera riesgo en la cobranza. Entonces, esas empresas de servicios públicos cazan en el zoológico, tienen encerrada en su cárcel a 40 millones de argentinas y argentinos, y las empresas que están en esa cárcel que está organizada por la legislación neoliberal. Entonces, son un mecanismo de fuga legal, porque lo que hacen es convertir pesos, solo facturan en pesos, en dólares para fugarlos del país, a través de utilidades, pero a través también de contrataciones de cosas que no son necesarias para la Argentina, como servicios de consultoría, servicios profesionales y otras cuestiones. Entonces, estos tres ejes, yo le agregaría un cuarto, que son los grandes atrasadores del tipo de cambio, porque necesitan en la discusión pública convertir pesos en la mayor cantidad de dólares posibles. Entonces vemos que es nocivo que los servicios públicos pasen a través del mercado, y esta es una situación que hay que terminar. Por eso yo propongo no una nacionalización de los servicios públicos, sino una estatización de los servicios públicos que permitan que el precio de estos pase por fuera de los cánones del mercado. Hola, Amado. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Un gusto verte, escucharte siempre. Y aparte, más allá del aprecio que te tenemos, la claridad con la que siempre te expresás. Así que te digo que ya estás para ir a dar clases a la facu, porque es muy claro escucharte. Sabes que repasando estos puntos, que la verdad que invitan cada uno a desarrollarlos en profundidad, a poder escucharte, poder explayarte en el sentido, hay un punto en particular que es el que más nos llamó la atención, que además tiene una coherencia histórica, como decías antes, con la jubilación para amas de casa, para las pensiones para matrimonio igualitario. Así que, claro, me estoy refiriendo a la asignación universal para mujeres, el ingreso universal para mujeres. Queríamos que nos expliques un poco más, que desarrolles un poquito esta cuestión, a ver de qué mujeres estás hablando, porque la verdad que simbólicamente es muy fuerte, porque es posicionar a la mujer más allá de su rol de madre, y además en un contexto donde estamos solicitando que se declare la emergencia por la violencia de género que está sucediendo. La verdad que es lo que denominamos la otra pandemia. Hubo más de 32 femicidios en esta cuarentena, entonces necesitamos urgente que haya una política pública direccionada específicamente a eso. Entonces, esta iniciativa que vos proponés, la imaginamos que coordinada con el nuevo Ministerio de las Mujeres puede dar unos resultados mucho más tangibles que las políticas que se están dando ahora. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la corrección, se va a llamar en los próximos escritos Ingreso Universal, no asignación. Así que se agradece el aporte. Me parece que para arrancar también de la base de esto, del sustento de esto, que no es una cuestión delirante, como decíamos hace un rato, en los últimos 40 y pico de años, la productividad ha crecido enormemente, objeto de la aplicación masiva de nuevas tecnologías a la producción, pero los salarios no han crecido al mismo ritmo, y la tasa de empleo tampoco ha crecido al mismo ritmo. Entonces está claro que hay una diferencia entre
lo que se genera de volumen económico en los mercados y la parte que pueden tomar las clases populares. Esa diferencia existe y alguien se la está llevando. No es que no existe. Por eso a mí me parece absurdo esta idea que está siempre dando vuelta de, pareciera que los trabajadores están explotando a los capitalistas, ¿no? En el discurso público, que hay que cambiar las leyes laborales, qué sé yo. Yo creo que sí, que hay que cambiarlas, pero en el otro sentido, a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, toda esta masa de valor que se le están apropiando muy pocos, y esto también es indiscutible porque por algo el 1% de la población mundial tiene más que el 50% de la población mundial, no es un invento kirchnerista. Esta diferencia hay que encontrar mecanismos redistributivos. Y me parece que un gran remedio, una gran solución transitoria a esto es avanzar en un ingreso universal. ¿Está bien? Ahora, ese ingreso universal tiene que ir desde la óptica kirchnerista, si querés, primero ir buscando los sectores que más lo necesitan, los sectores más vulnerables, los sectores más postergados. A veces, ¿viste? La visión maximalista de las políticas públicas hace que no se haga nada. Como hablábamos hace un rato del tema de la deuda, ¿no? Tuvo que venir Néstor y Cristina a resolver ese tema en términos súper de fondo y súper razonables al mismo tiempo. Y bueno, entonces en este camino me parece que podemos ver la historia de los 12 años como un avance en pos del ingreso universal que fue buscando distintas piedras donde pararse muy fuerte para dar el próximo paso. Y yo le agregaría que ha tenido caminos de salario o ingreso directo e ingreso indirecto al mismo tiempo. Por ejemplo, ingreso directo, lo que vos mencionabas, ¿no? Y te agradezco que te hayas acordado del tema de la pensión también para matrimonios de género decidido, entre este camino, pero un poco antes había sido también para los matrimonios, para las uniones de hecho, después la jubilación para damas de casa, pero también la inclusión jubilatoria en términos generales, que fueron un 80% para mujeres, después la asignación universal, y yo le agregaría a este camino el tema de las universidades creadas en sectores más vulnerables, en territorios más vulnerables. Le agregaría en este camino la puesta en funcionamiento de las escuelas técnicas. Le agregaría en este camino la ampliación del cronograma de vacunas. Le agregaría en este camino lo que se nombró hace un rato, Flor, creo que fue el tema de las netbooks para los chicos. Son todas formas de ingreso indirecto. Y el gran, digamos, tema, los subsidios a los servicios públicos, que muchas veces son denostados por el establishment y por el discurso público. Incluso penetró esto en algunos dirigentes de nuestro sector, pero yo creo que son una gran política, son una política, quizá el acceso a los servicios públicos sea una de las políticas más igualitarias en términos materiales. Entonces me parece que hay que reivindicar también todo lo que se hizo desde el Ministerio de Planificación Federal, todo lo que hizo Devido y el equipo de él, en términos de avanzar en la igualdad, en el acceso a los servicios públicos, que era una cosa que obsesionaba a Néstor y a Cristina. Fíjense que una de las primeras estatizaciones que se realizó fue la de AISA, porque cuando Néstor vio lo que era en términos de tiempos y de futuro el plan de inversión empresas privatizadas, lo que se hizo fue rápidamente tomar el control y hacer un potente plan de inversión en obra pública para que haya acceso más rápido a los servicios públicos. Y esto es una realidad, también pueden decir lo que quieran, pero están las cloacas, están los caños, está todo lo que había que estar para aumentar la cobertura. Entonces, me parece que todo este entramado
de acciones de ingreso directo e ingreso indirecto es lo que hay que nuevamente potenciar en la Argentina. Y en este camino, me parece que un gran próximo paso sería el ingreso para mujeres, que tiene que ver con las cuestiones, digamos, materiales que hablábamos recién, pero también con las cuestiones simbólicas y culturales de reparar una situación en la cual el capitalismo decidió darle un rol a las mujeres que puede llenarlas de orgullo, el tema de ser el verdadero sostén de lo más importante, que es que la humanidad pueda seguir en el tiempo. Es tan absurdo como eso, ¿no? No solo el tema de tener los chicos, de formar a los chicos, de criar a los chicos. El ser humano es el mamífero, digamos, que tal vez la cría nace más débil y con más necesidad de mamá. Algunos plantean inclusive que le falta tiempo de estar adentro de la madre respecto a otras especies de los mamíferos. Bueno, tendríamos que en esto sacar a los marsupiales, que son semi-mamíferos, digamos, pero esto es interesante verlo porque tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Y me parece que es hermoso y maravilloso, pero también el capitalismo lo tiene que reconocer. Si le han puesto precio a todo, le han puesto valor a todo, ¿cómo no le hemos puesto valor y precio a esa circunstancia? Claro, y parece hasta feo. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento cultural que te dice, no, esto no tiene precio. Bueno, está bien, no tiene precio, pero las mujeres también necesitan su dignidad. Absolutamente. Y en esta sociedad tiene un correlato. Entonces me parece que sería una medida factible, sustentable, justa y simbólica hacia adelante que hay que avanzar, porque parte de los problemas de violencia de género tienen que ver con la instancia de la materialidad, ¿no? De ese rol donde el hombre no solo es más fuerte, sino que además gana más, y que además tiene que ser el proveedor, y además. Entonces, me parece que esta cuestión alteraría la situación patriarcal plantada sobre la justicia, y plantada, la justicia profunda, la justicia real, no la justicia de Comodoro Pi o de parte de Comodoro Pi, y de ahí en adelante poder construir una sociedad más hermosa, más amorosa, con vínculos más igualitarios, y yo la extendería también a la cuestión de la elección de género, ¿no? Este tema. Claro. Gracias, Amado, clarísimo. Y gracias por empezar a escribir en lenguaje inclusivo, que también es desde lo simbólico muy novedoso. Sos uno de los pioneros en ese sentido, así que lo valoramos mucho y te lo agradecemos. Vos sabés que para los tipos de mi edad, yo soy un viejo ya a esta altura, tenemos un montón de dudas y preguntas en esto. Yo lo he hablado con vos y con otras compañeras de los viejos jóvenes, como decía algún sabio, ¿no? De los viejos jóvenes, de ver cómo, porque también a veces está al borde del ridículo, ¿no? Y de la impostura. Y ver cómo es una cuestión que a los que estamos haciendo una transición en esto, lo hacemos de la forma más sincera y natural posible. Y eso también es un trabajo que requiere pensarlo, escuchar mucho. Creo que en estos temas tenemos más para escuchar que para decir, porque estoy harto de los tipos y las minas grandes que hablamos de los jóvenes, ¿viste? No, los jóvenes, pará, flaco. Dejá que hablen los jóvenes, nosotros escuchemos y en el mejor de los casos reelaborémoslo, o ayudemos a reelaborarlo con la experiencia, que también creo que tienen que ir de la mano, ¿no? El tema de la juventud y la experiencia, porque la comunidad somos todes, todas, todos, y tenemos que ver cómo hacemos un super yo colectivo que comprenda todas esas partes. Buenísimo. Por ahí entrando un poco también en el terreno de lo político, vos recién mencionabas
esta necesidad de empezar a generar una modificación en nuestra sociedad, no solamente en el pueblo argentino, sino en términos generales, ¿no? De nuestra humanidad, ¿no? De empezar a tener mayor nivel de vínculo, otro nivel de socialización, ¿no? Empezar a tener otro contacto con el otro, por así decirlo. Vos en alguno de los artículos que escribiste recientemente hacías mucho énfasis, ¿no? En la construcción de la correlación de fuerza necesaria para avanzar en una cantidad de cambios profundos, estructurales. ¿Cómo definirías vos hoy esa correlación de fuerza que se está dando? ¿Y qué crees que sea necesario generar para avanzar en lo que por ahí para nosotros en general mencionamos que es nuestro adversario principal en esta etapa histórica que es el neoliberalismo? ¿En qué tenemos que avanzar en ese sentido Sí. para construir esa fuerza? Mirá, primero desde dónde, ¿no? Yo creo lo contrario que Margaret Thatcher, que como expresión, es toda una filosofía por detrás que tiene cientos de años, esa idea de decir que no existe la sociedad, solo existen los individuos. Yo creo que además de ser una falacia, es nocivo, porque podríamos decir lo contrario, solo existen los vínculos. Y la reproducción de esos vínculos como cuestión de la humanidad. La humanidad no es una suma de individuos. La humanidad es una construcción de vínculos, un sistema de vinculación que tiene una capa institucional y una capa no institucional, y estos se van interactuando permanentemente y modificando las instituciones, pero a la vez todo ese proceso modifica las nuevas instituciones que a la vez cambian cómo se van formando estas nuevas formas formando estos nuevos modos de vincularse. Desde ese marco de análisis, bueno, el tema de la correlación de fuerzas es importante, pero acá yo también me quiero detener. Yo creo que la correlación de fuerzas no es una cuestión ni estática ni exógena. No es estática justamente porque las acciones de los seres humanos, de las instituciones, de cómo se van dando los vínculos, modifica permanentemente la correlación de fuerzas, y no es exógena porque ninguna correlación de fuerzas está dada solo por lo que pase dentro del conjunto, del subconjunto que pretende analizarse. Hay cuestiones que vienen de afuera y hay cuestiones que se dan adentro. Y en este devenir también se producen modificaciones que a la vez alteran las condiciones de la dinámica hacia adelante. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que es muy importante las acciones de la comunidad, de los grupos militantes, de los gobiernos, de lo que hacen los empresarios, de lo que hacen los sindicatos, de lo que hacen los partidos políticos. O sea, cada uno de los actores sociales en la disputa por la hegemonía determina qué va pasando. Y si uno de esos grupos decide no accionar porque la correlación de fuerzas no le permite accionar, bueno, lo que está haciendo es solamente perdiendo terreno en una disputa en la cual su inacción es parte de las fortalezas o de la fuerza del otro grupo hegemónico, o del otro grupo que está peleando por la hegemonía. Entonces, en este sentido yo no creo que haya que hacer disparates, no creo que haya que hacer locuras, pero sí hay que ver cómo las acciones del propio grupo permiten ir alterando esa hegemonía, porque si no, el kirchnerismo no hubiera existido, digamos, ¿no? Si Néstor Kirchner hubiera pensado con el 22% de los votos que no le daba la correlación de fuerzas para bajar el cuadro de Videla o para estatizar la empresa de agua y cloacas del conurbano, bueno, estas cosas no hubieran sucedido porque realmente la correlación formal o percibida de fuerzas no le daba. Sin embargo, la voluntad y el compromiso político también es un insumo de la correlación de fuerzas. Y con esto no estoy diciendo que la voluntad pueda hacer todo, pero es un insumo que hay que ponerlo en la balanza de cómo se puede modificar la correlación de fuerzas.
Si no, el concepto de correlación de fuerzas se convierte en el más conservador de los conceptos. Y si hay que esperar que se altere todo el mundo material para poder intervenir en el mismo, bueno, nos damos cuenta que el campo dominante tiene una capacidad de adaptación y una fortaleza de convicción que le permite operar en el peor de los momentos a favor de lo propio. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de los bancos, por ejemplo, lo que pasó con el Poder Judicial con Correa en estos días, donde parece increíble, pero se ocuparon de hacer un juicio en ausencia mientras se morían de a miles en las calles de Guayaquil. Entonces hay que aprender también de cómo el bloque dominante opera modificando la correlación de fuerzas a su favor en instancias como esta. Basta leer a los editorialistas de los medios hegemónicos de Argentina para entender esto. Sí, de alguna manera el cuento que traes en estos últimos días de Bolívar y Petión, donde el transcurso, digamos, lleva a la conclusión de que es el programa la fuerza decisiva y es la fuerza de las nuevas ideas lo que va a permitir acumular el poder popular para en definitiva generar las transformaciones profundas de la realidad política. Creo perdón, Amado, creo que es una discusión central la que planteás. Y que creo que a cada paso nos la hemos planteado, digamos, si era el momento para tomar tal medida o tal otra medida, si teníamos o no, o cómo construir esa correlación de fuerzas, y donde está claro que tener un programa claro y tener la voluntad de concretarlo es fundamental. Y quizás en esa línea, un eje con el que nosotros venimos insistiendo hace años es la necesidad de contar con mayores niveles de organicidad y organización popular, con una fuerza política y social en condiciones de construir ese sustento, esa base popular que necesitamos para avanzar y por sobre todas las cosas para lograr que las transformaciones que se van generando, las medidas que se van tomando, tengan un correlato en términos de subjetividad, porque si no nos pasa que en la medida en que no terminamos de resolver eso, nosotros lo llamamos el factor subjetivo, conciencia, organización y voluntad, como decía el Che, de alguna manera tenemos atadas las manos y quedamos, digamos, después, bueno, a merced de los medios de comunicación, la acción psicológica, las operaciones, y se nos empieza a complicar el panorama. Entonces, te quería comentar esto que también forma parte de nuestras reflexiones. Es que ustedes tienen un desafío tremendo, ustedes como generación, en un país que empezó la democracia con la generación que tendría que haber estado en ese momento habiendo sido desaparecida, y entonces a mi generación le faltaban muchos elementos para avanzar, y con esto también rendir un homenaje a las y los 30.000 y a las y los líderes de los organismos, líderes y militantes de los organismos y de los partidos políticos que pelearon por eso, y permítanme que lo haga en la figura de Eve a todas y a todos, por el rol que ella ha llevado adelante. Ustedes tienen una obligación y un desafío extraordinario, que es reconvertir la organización política, porque en el medio de todo esto, y ahora ya a escala mundial y no a escala argentina, el neoliberalismo se ocupó eficientemente de destruir los partidos políticos. Cuando dicen, bueno, no, ya no hay partidos políticos, esto no pasó de casualidad. Esto pasó con la penetración de la ideología neoliberal en todos los partidos. Y miremos el ejemplo de Europa, ¿no? Donde el laborismo británico, el socialismo francés, el PSOE, fueron impregnados de la ideología del no hay alternativa, con esta idea de que si no sos parecido a ellos no les podés ganar, que yo creo que es la gran derrota de la década del 90, donde, por ejemplo, el laborismo británico cambió su carta para ser más aceptado. Yo me preguntaría, ¿para ser más aceptado por quién? Y la respuesta es por los banqueros y los empresarios concentrados. Entonces,
nosotros me parece que no hemos encontrado la organización y el discurso para llevar esta prédica a todas las clases que han sido deterioradas por el sistema neoliberal, y quiero poner énfasis en las clases medias, ¿no? Porque lo que ha hecho el sistema neoliberal es convertir a las víctimas en los culpables. Y esto es un trabajo cultural muy potente que tenemos que buscar desarmar. Los culpables son los culpables y las víctimas son las víctimas. Entonces, un empresario pyme o un profesional o una profesional que no está logrando el nivel de estándar de vida que necesita, no es culpa de él. Es culpa del sistema que le come todo la posibilidad, que lo deja sin trabajo, que lo precariza, que le dice que va a ser emprendedor cuando en realidad lo convierte en un autoexplotador. Y me parece que acá tenemos un problema de definiciones teóricas, pero también de conceptualización y de cómo intervenir en la discusión pública, que esa es una debilidad nuestra, no es culpa de la sociedad. Bien, clarísimo. Bueno, paso a intervenir. Amado, ¿cómo estás? Un gustazo, la verdad, saludarte en este contexto, sobre todo de cuarentena, abrazarnos a la distancia, como vos decís. Mi nombre es Natalia, soy secretaria de la Federación Estudiantil de Avellaneda, soy secretaria de Enlace Territorial y Educación. Y vos venías hablando un poco sobre el rol, digamos, que tienen los desafíos que tenemos como juventud a la hora de enfrentarnos a esta nueva realidad, digamos, que tenemos por delante, digamos, con los desafíos que implican haber, digamos, ganado las elecciones en octubre del año pasado, y con un nuevo paradigma que tenemos también que poder instalar para poder continuar con todo lo que veníamos haciendo con Néstor, con Cristina, a la par. E incluso esto, ¿no? Que Néstor y Cristina también reavivaron un poco en la juventud este amor por la política, que es tan relevante en la actualidad. Y quería preguntarte esto, ¿cuál es el rol que para vos tiene que tener la juventud en esto, en lo que se viene? Bueno, no sé si es importante cuál es el rol para mí, gracias por la pregunta, sino el rol que para ustedes tienen que tener. Yo creo que principalmente es el rol de desafiar las cosas que nos ofenden. Y desafiarla no con gritos, sino con organización, no con berrinches, sino con acción. A mí me encanta una expresión de un guitarrista inglés que no la voy a acordar de memoria, pero es más o menos, ahora la busco y la comparto, pero es esta idea de convertir lo que nos ofende en acción, en transformación, porque lo testimonial también se puede convertir en una situación donde te va comiendo fuerzas, te vampiriza la posibilidad de seguir avanzando y seguir transformando. Entonces, me parece que el rol de la juventud es modificar eso, y el rol de la juventud también es mantenerse para siempre, o tratar de mantenerse para siempre en el corazón y en la cabeza, ¿no? Eso de nunca entregarse a lo que es cómodo, nunca entregarse a lo que nos da satisfacciones instantáneas, pero no necesariamente satisfacciones a mediano y largo plazo, que el deseo también vinculado a raíces profundas de comprender. Me parece que ahí hay toda una cosa para trabajar que sin duda tiene que ver con entender que ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza, como un apotegma para tener en la cabeza, ¿no? Que el deseo individual
cuando va en contra de situaciones colectivas, se convierte en una desgracia colectiva e individual al mismo tiempo, y que si aprendemos a organizarnos de jóvenes, bueno, la comunidad organizada va a estar mucho más al alcance de la mano rapidito, y cómo los que somos más grandes aprendemos y escuchamos a los jóvenes, los que son más jóvenes aprenden y escuchan de los que somos más grandes, y entendemos que nos necesitamos todas y todos. Me parece una clave, porque tampoco creo, y sería hipócrita decir, no, la juventud es la que tiene. La juventud tiene un montón de cosas y le faltan un montón de cosas, y los más grandes tenemos un montón de cosas y nos faltan un montón de cosas, y no hay que estereotiparlas, porque ahí viene otro problema, ¿no? No, los jóvenes tienen la fuerza y los grandes tienen la sabiduría. Yo creo que la sabiduría viene en montones de envases y en montones de experiencias, y la fuerza viene en montones de envases y en montones de experiencias, y tenemos derecho todos a tratar de ser jóvenes y viejos al mismo tiempo. En ese marco, también una segunda pregunta que te quería hacer es, nosotros somos la actual conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, digamos, que abarca lo que es los estudiantes de periodismo y de abogacía en la Universidad Nacional de Avellaneda. Queríamos, como centro de estudiantes siempre buscamos organizarnos y organizar el estudiantado, el movimiento estudiantil en general, en pos de la transformación, ¿no? De lo que son los medios de comunicación y el Poder Judicial en su conjunto, y plantarnos como un nuevo tipo y una nueva especie de profesional que vaya en contra justamente de lo instaurado. Pero ¿cuáles son las transformaciones que vos crees que tiene que hacer esta nueva camada que está descompuesta por jóvenes y viejos, o sea, indistintamente? Por la verdad que algo de lo más lindo y lo más rico que tiene la universidad de conurbano, que Macri llamó las universidades por todos lados, es justamente acercar la posibilidad de educarse en la educación superior a distintas generaciones. Pero bueno, ¿cómo ves vos a estos nuevos profesionales? O sea, ¿qué desafíos ves y cuáles son las transformaciones que crees que tienen que venir de la mano de estas nuevas generaciones de profesionales? Ahí yo veo varias cosas. Por un lado, que bueno, esos nuevos profesionales vienen con una visión distinta a la universidad, y acceder a la universidad, bueno, tienen que tratar de conservar parte de esa visión en su acción profesional, que la universidad, además de ser un lugar de capacitación técnica, no se convierta en un lugar donde se filtra la subjetividad, ¿no? Me parece un tema clave. Creo que las autoridades de estas universidades trabajan muy fuerte en este sentido y muy bien, así que creo que es una apuesta muy importante que hizo el kirchnerismo, y creo que el resultado va a ser por encima de lo satisfactorio en varios ejes. En permitir la movilidad social ascendente como primer eje, pero también en sostener una nueva subjetividad en los profesionales que salen formados técnicamente, y en que esa subjetividad permee dentro de los profesores y de la dirección de esos centros universitarios. Me parece clave esto, y a partir de esta definición, yo creo que muchas universidades se han ido convirtiendo en enseñaderos, es decir, que se repite algo que está establecido y que queda bien y que con eso se está cómodo. Me gustaría que las universidades recuperen un rol de investigación y desafío del saber convencional, que no solo sean extensión del saber convencional, sino que también sean desafío del saber convencional en la etapa que viene. Es algo mucho más difícil porque la enseñanza y la investigación se ha estandarizado mucho en todo el mundo, no en Argentina. ¿Qué es un investigador? ¿Cómo un investigador avanza? Los sistemas de avance de los investigadores y de los docentes. Pero bueno, yo creo que muchas veces las transformaciones vienen de la periferia y no del centro, así que allá en esta gran apuesta humanista, educativa, social,
popular de los 12 años, creo que hay la semilla de algo extraordinario hacia adelante. Y si me permitís, acá encontré la cita, Dale nomás. que dice así: si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para redimirlo, entonces es rock and roll. Fantástico, fantástico cierre. No sé si a alguien le queda alguna consulta más, si no, obviamente, Salva. Consultas, sí, consultas, más que consultas, la vocación de siempre estar intercambiando y disfrutando de la posibilidad de nutrirnos y ser testigo de tu inversión a la emancipación que tenés desde tu postura, desde tu opinión, desde tu experiencia y fundamentalmente esto, como cerrabas ahí con Nati, romper esos puentes y distancias que nos quieren instalar, por ejemplo, con la reivindicación de las jubilaciones en aquel momento, y que lleva a esto, a tener un espíritu de juventud siempre. Así que, en síntesis, eso, no dejarte de abrazarte siempre y contando los días para que vuelva a ser posible pronto. Bueno, yo les cuento que extraño mucho esos abrazos, Salva, hermosos, y bueno, y pronto los vamos a recuperar, y es un momento para cuidarnos a la distancia, querernos mucho, abrazarnos mucho, y pronto poder estar militando en las calles, o donde nos toque, porque lo que aprendimos durante estos 4 años es que para hacer política no hacen falta cargos, no hacen falta grandes escenarios, simplemente la convicción, la vocación y el amor para hacerlo. Les agradezco un montonazo y los quiero mucho. Muchas gracias a vos, Zapado. Nosotros también te Gracias. queremos. Un fuerte abrazo. A la victoria siempre. Gracias, Así es. Amado. Siempre. Seguimos en contacto y bueno, gracias a todos por haber participado en este tándem para radio y tele.